Bueno, recibimos al senador Omar Perotti, que bueno, anda por Santa Fe, un fin de año bastante intenso en el Congreso de la Nación y tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo le va, senador? Para mí un gusto, muchas gracias por recibirnos. Igualmente, para nosotros. Bueno, hablábamos de un año intenso en el Congreso de la Nación. El acuerdo por ganancias, ¿marca, digamos, el camino del consenso definitivamente en el Congreso o todavía hay margen para alguna disputa que puede terminar en la falta de acuerdo? Uno termina el año y en particular en el Senado con la realización de algunos acuerdos de gobernabilidad con las provincias y la nación importantes, pero se queda un poco con el sabor de que faltan los grandes acuerdos que la Argentina necesita. Y creo que el Congreso y en particular lo que nos ha tocado vivir en el Senado hemos dado muestras muy claras de dar señales para discutir no solamente temas de coyuntura, sino ir mucho más allá. Y yo creo que temas como la seguridad, el narcotráfico, el perfil productivo de la Argentina, la industria nacional, la política de importaciones, son temas como para tener junto a la educación incorporados en temas nacionales que el Congreso puede ir a hacerlo. El último fue el del acuerdo de ganancias, en el cual lo que hicimos nosotros fue darle forma legal a un acuerdo que había sido firmado previamente y acordado por los representantes de los trabajadores, por la CGT, por los mismos gobernadores y el gobierno nacional. Nosotros habíamos planteado que si se reencauzaba, y ese fue el pedido del gobierno nacional, que si se reencauzaba y había acuerdo de los trabajadores, nosotros íbamos a convertir en ley, porque queríamos realmente que exista un instrumento que permitiera empezar a resolver esta vieja problemática de ganancia que lleva 17 años. Concretamente, ¿usted cree que existe por parte de los legisladores y por parte de los legisladores de la oposición, en el caso suyo, y en los legisladores que son que pertenecen al partido de gobierno, una voluntad manifiesta de lograr acuerdos tendientes a construir, digamos, más allá de las diferencias? ¿Esto lo podría destacar como uno de los datos salientes de lo que ha sido la política de este 2016 o no todavía? Fue un Congreso distinto, porque la verdad también el gobierno tiene necesidades distintas. Un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras, por lo cual está... ¿El gobierno acuerda por necesidad o por voluntad? Por necesidad seguro. Y por voluntad en algunos otros casos. Hay expresiones de muchos de los legisladores tendientes a resolver el tema, y por sobre todas las cosas... el rol de la oposición ha enriquecido enormemente los proyectos. Hay proyectos que, como venían del Ejecutivo, no se hubiesen votado. Y hubo allí sí un espíritu de mejorar las cosas, de hacer aportes, tanto en diputados como en senadores. Yo creo que en eso hay una actitud positiva de los legisladores. Nosotros nos enfocamos en el tema de lo que es nuestro rol, la representación de las provincias, tratando de llegar al presupuesto de este año con las provincias recuperando recursos, con las provincias con un plan de recuperación no solamente del 15%, sino de algunos recursos más del presupuesto nacional, el caso de Atenes, el caso de garantizar, y en particular allí nos toca como Santa Fe, el déficit de la caja de jubilaciones, y en algunas provincias puntuales la condonación de las deudas que tenían las empresas provinciales. Para el caso puntual de la EPE, más de 1.200 millones de deuda con Camesa. En definitiva, ese era el objetivo que buscábamos, llegar al presupuesto que no solamente contenga un reflejo de las obras, sino que empiece a devolver recursos a las provincias. Definitivamente hablamos de una relación diferente entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso. Hablamos también de una relación diferente entre el Gobierno Nacional y las provincias. Se las convoca toda vez que hay temas importantes. Trata de construirse en algún punto un acuerdo a partir de las propias diferencias. Podría decirse también que existe esa relación diferente, entre los legisladores, aunque sea de la oposición, y los gobiernos provinciales. Concretamente en el caso de la provincia de Santa Fe, se lo pregunto esto porque el gobernador de la provincia, Miguel Lefchich, dijo esta mañana, sí, Omar Perotti es mi senador. ¿Usted se siente así? Reiteradamente se lo he dicho al gobernador, el gobernador lo sabe,
que estoy a disposición para lo que él considere que es lo conveniente. Yo soy el senador de todos los santafesinos, los que me votaron y los que no. Represento a la provincia de Santa Fe. Y en esto hemos conversado en reiteradas oportunidades con el gobernador sobre temáticas que llegaron al Congreso y que tienen repercusión o implicancia directa para los intereses de los santafesinos. Y lo vamos a seguir haciendo. Esto uno tiene muy claro que trata de defender los intereses de los santafesinos. A veces coinciden con los del gobernador y otras veces no, pero hasta aquí el diálogo está. Lo conozco a Lipchi de mucho tiempo y tengo diferencias, pero algo tengo claro en esto. Uno con el tiempo ha aprendido a ser duro con los problemas, no con las personas, y el diálogo es clave en esto, y mantener un diálogo para tener resguardados los intereses de la provincia de Santa Fe es sustancial, por información, por necesidades de prioridades, y lo que uno trata que los recursos que llegan a la provincia, bueno, tengan una buena instancia de aplicación, que exista el mismo correlato con los municipios, con las comunas. Me parece que allí es donde esos recursos tienen que fluir para estar cerca de la gente. ¿Cómo ve, con qué perspectiva ve la salida del ministro de Economía, de Alfonso Pratgay, del gobierno, la división en dos áreas, digamos, de Hacienda y por un lado y Finanzas por otro, el ministerio a nivel nacional, los nuevos designados y las perspectivas para el 2017? La verdad es con interrogantes, porque nadie tenía así en el cálculo inmediato la salida de un ministro, y más habiendo finalizado el año. Si uno mira los indicadores, prácticamente ninguno de los indicadores han sido buenos para el gobierno nacional en lo que hace a materia económica. En todo caso debería haber varios con nota baja. Habrá que ver. Lo que uno siente hasta aquí es que el gobierno ha tenido los instrumentos necesarios como para poder mostrar otros resultados. Lo que si aquí ha pasado no ha sido porque la oposición le ha puesto trabas o le ha dificultado o no le ha dado las herramientas necesarias. Aquí ha habido, en todo caso, mala praxis para no conseguir algunos resultados positivos. Y lo que uno desea es que haya correcciones, y que haya correcciones sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado interno, con lo que tiene que ver con el cuidado de la industria nacional, de la pequeña y mediana empresa, que han generado empleo en los últimos años. El mundo ha cambiado y se nota muy fuerte, y no solamente son las expresiones de los acuerdos o no con algunos países, sino los resultados electorales que han tenido esos países. Y para ir a un ejemplo concreto, Brasil, nuestro principal socio comercial, está en una situación complicada, nos compra poco, no nos compra lo que nosotros necesitaríamos, ni mucho menos. El mundo tiene excedentes, por lo cual no está esperando que Argentina vaya a venderle, quiere vendernos. En base a eso lo que hay que tener claro es cuál es la inserción de Argentina y cuidar lo que sí podemos hacer, lo que está al alcance nuestro, que es nuestro mercado interno, nuestra industria nacional, y allí va a estar también el cuidado del trabajo, y esto es una de las cosas que uno desearía que el gobierno marcara con claridad, que a un sector que tiene un potencial y está mostrando resultados y en los cuales Santa Fe es una beneficiaria, porque nosotros tenemos ese potencial, el potencial agroalimentario, agropecuario, agroindustrial, que han mostrado manifestaciones positivas y tiene perspectivas futuras positivas. Hay que completar lo que es la industria, lo que es el sector de la manufactura, que es importante para la provincia de Santa Fe, fundamentalmente para el empleo. Se señalan como prioridades para las nuevas autoridades del Ministerio de Economía un programa fiscal a largo plazo y la reducción del gasto público. Respecto a estos dos puntos, ¿cuál sería el rumbo que debería tomar el gobierno para asegurar o para lograr efectivamente lo que usted decía, que es la posibilidad de que las empresas puedan repuntar en los niveles de producción y esto se traduzca en la generación de empleo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe? En los últimos años hubo empresas que han invertido y mucho. Uno visita los parques industriales y ¿qué puede ver en los últimos años en cada uno de ellos? Ya, viéndolo hoy. Galpones, naves terminadas, plenamente equipadas, otras terminadas con gran parte del equipamiento para la producción y otras donde está el galpón terminado en la expectativa de trasladar allí o de equipar. Esa es la Argentina que reaccionó
frente a la sustitución de importaciones y a un consumo mayor que alentó el mercado interno, es decir, ser proveedores de un mercado que cada vez demandaba más. Ese sector tuvo un cambio de reglas de juego. Y el gobierno nacional, y es correcto, hay que salir a promocionar a la Argentina, hay que tratar de atraer inversiones, invitarlos a la Argentina a ver potenciales en distintos sectores para inversiones, y allí se le proponen a todos estos sectores, a todos estos potenciales inversores, reglas claras. Esas reglas claras se la alteraron al empresario nacional, hay que restablecérselas, porque quien invirtió lo hizo pensando en un futuro, se generó el compromiso de dar empleo, tomó la decisión de emprender, y eso hay que cuidarlo. Es muy valioso para la Argentina tener emprendedores, es muy valioso cuidar a aquel que tomó la decisión de invertir, nada menos que para generar empleo. Allí se tiene que ser claro cuál va a ser la política de importaciones, cuál va a ser la política que nos permita tener consumo en la Argentina, cómo llegan los recursos para la instancia de consumo. Y esto significa reactivación. Y para la reactivación, obra pública es una de ellas. No alcanza solamente con ello. El potencial del sector agroalimentario tendrá que mostrarse en su potencial máximo y acompañar todo un proceso de transformación de materia prima, elaborar muchos más alimentos, y eso es trabajo. Allí la decisión del gobierno es claro, tiene que estar presente. Si tenemos un gobierno ausente que solamente cree que se pone a recortar gastos y a tener una política fiscal distinta, el resto ¿quién lo va a hacer? ¿Se lo dejamos al mercado? Ya sabemos lo que pasa si se lo dejamos al mercado. Allí el Estado tiene que estar presente. Que se necesita reformas tributarias, con la discusión de ganancias quedó muy evidenciado. La Argentina requiere atacar de fondo una política tributaria que aliente la inversión, que aliente la generación de empleo, que aliente la producción. Fundamentalmente allí eso tenemos que plasmarlo, y que grave a los sectores que realmente tienen mayor potencial y mayor poder para tributar. Esto ojalá sea parte de cuando se busque la instancia fiscal para el tema de los recursos, plantearse una reforma tributaria diferente. El resto del gasto público, ojalá lo que signifique en esta instancia sea una reorientación de gasto, una optimización de los recursos, ponerlo en aquellos sectores que tienen el potencial para generar empleo, para generar exportaciones, porque esto es lo que vamos a tener muy en cuenta. La Argentina necesita generar divisas para pagar lo que se ha endeudado. Esto es central. Si el país no empieza a generar sus propias divisas para pagar los créditos que tomó, la Argentina va a entrar a complicarse como históricamente. Los números no cierran. Senador, ¿cuál le parece que ha sido el mejor logro del gobierno nacional en este primer año, y cuál es la gran materia pendiente o qué es de lo que encaró, qué es lo que le salió peor en este 2016? Cuando el gobierno dialogó le fue bien, y quizás obtuvo los mejores resultados en el Congreso. Cuando no dialogó, no. La política de tarifas es una expresión clara de esa. No hubo diálogo en la aplicación de la política de tarifas y los resultados fueron muy claros. No hubo un cuidado. ¿Usted cree que ese hecho actuó como bisagra, digamos, para que el gobierno revisara su estrategia? Sin duda la tuvo que revisar. Ojalá haya sido consciente del error que cometió. Cuando pasa lo de ganancias, nos ponemos a pensar si volvieron a equivocarse o no prestaron o no tuvieron muy en cuenta el tema de la necesidad del diálogo previo. Y el no haber cuidado a la gente cuando se dio el aumento de precios muy fuerte en el final del año, en el inicio de su gobierno. Allí hubo un aumento de precios generalizado que quitó poder adquisitivo, se sumó después lo de tarifas, lo que te genera la preocupación central de muchos argentinos y de muchos santafesinos. Lo que es la pérdida del poder adquisitivo, lo que es la preocupación por el tema del empleo, son elementos donde el gobierno debió haber sido más cuidadoso, estar mucho más cerca de la gente. Y cuando dialogó, hubo proyectos de ley que han sido buenos. La ley PYME es un buen proyecto, realmente es una herramienta positiva que debiera ser, en un contexto
que juegue a favor de la Sí. producción, debería ser muy, muy positiva. Hoy para muchos es una instancia defensiva. Vamos a la provincia de Santa Fe. Bueno, habrá elecciones unificadas, así se ha dispuesto. ¿A favor? ¿En contra? Yo tengo posición tomada de hace tiempo. Yo creo en las elecciones desdobladas, porque en los últimos años lo local ha tomado muchísimo valor, porque los temas se han localizado en la ciudad y en los pueblos. Allí antes era alumbrado, barrido y limpieza. Hoy se habla de seguridad. Sí. Hoy se discute educación. Hoy se discuten las políticas sociales. Hoy se discute cómo urbanizar, cómo crece la ciudad, los servicios, si hay agua, si no hay cloacas. Eso es muy valioso para la comunidad. Y poder discutir eso en lo que hace a la vida de cada pueblo, cada ciudad, en lo que hace a la política provincial con cada uno de esos pueblos. ¿Usted cree que se desdibuja, digamos, la propuesta, la campaña? Se va a desdibujar porque la elección nacional tiene mucha potencia y mucho más en el inicio de un gobierno cuando va a su periodo intermedio. Yo creo que la nacionalización va a tapar, lamentablemente, una discusión muy rica, muy necesaria, para saber cómo se sigue, para saber cuáles son las propuestas de cada uno. No quiero decir que alguien que es concejal en Santo Tomé no tenga visión nacional o no haga referencia a lo nacional. Pero una cosa es hacerla y teniendo foco en lo del día a día de la ciudad, en cómo mejoran las cloacas, en cómo mejora el tema de agua, si lo vinculo con algún plan nacional. Pero otro es, si hablo de la política nacional y vinculo allí la discusión que se está dando por la economía, por la pobreza cero, por la seguridad. Allí creo que tenemos uno de mucho peso que nos va a tapar una discusión muy rica. Y es cierto que por allí algunos dicen, bueno, pero hay que ir a votar más veces y demás. Pero después la del día a día, terminamos teniendo candidatos que quisiéramos haber escuchado más, que quisiéramos haber enriquecido mucho más la propuesta. Y cuando hay mucho foco en un tema, se enriquece el compromiso de cada uno de los candidatos con su comunidad, es mucho mayor y hay también un involucramiento mucho más fuerte. ¿Usted cree que las elecciones unificadas en la provincia de Santa Fe van a terminar favoreciendo la estrategia, por ejemplo, del partido de gobierno de Cambiemos? Mirá, las elecciones normalmente de términos medios se apoya al gobierno o no se apoya al gobierno. Le pondrán buscar distintas formas al marketing político de cada campaña, pero la historia ha sido siempre esta. Me acompaña a seguir y por el otro lado no acompaña. El sí y el no. Sí, es la lectura que se hace del resultado electoral. Lo que creo que hay que tener también en cuenta es que hay una provincia como la nuestra que tiene idiosincrasia propia, que tiene personalidad y que tiene su particularidad. Y que muchas veces esa expresión no es todo que sí o todo que no, sino que hay partes que le parece bien y hay partes que no, pero le gustaría tenerlo desde una postura santafesina. Y creo que a eso hay que darle valor también. Me parece que allí hay espacio fuerte para trabajar también una postura propia de Santa Fe ante los planteos nacionales en Santa Fe frente a un gobierno provincial. Senador, gracias por la visita y buen 2017. No, igualmente para ustedes, para todos los televidentes, un deseo de un muy buen 2017. Ojalá así sea para todos. Gracias. Hasta la próxima.